¿Qué tal? Buenos días a todos. Un saludo desde Aguascalientes. Espero que se encuentren muy bien. Y vamos con el segundo video de esta serie de videos que vamos a ver sobre geometría. En el primer video habíamos definido los 4 conceptos básicos de la geometría, que eran el punto, la línea, el plano y el cuerpo. En este video vamos a relacionar un poco el punto con la línea. Vamos a trabajar con estos dos primeros conceptos y vamos a ver cómo se relacionan y también qué propiedades podemos encontrar en ellos y cómo calcular algunas de sus medidas. Entonces, vamos al video. Bien, entonces vamos a empezar con los puntos. Si ustedes recuerdan, los puntos era el elemento esencial de la geometría y todas las líneas, los planos y los cuerpos pues están hechos a final de cuentas de puntos. También decíamos que el punto no tenía dimensión, quiere decir que no tiene largo, ni ancho, ni altura, profundidad o grosor. ¿Ok? Entonces, para representar los puntos en geometría, normalmente utilizamos letras mayúsculas. Y normalmente empezamos por la P. ¿Por qué por la P? Porque si solo tenemos un punto, esa P, el punto P, ¿no? La P de la palabra punto. Y a partir de ahí vamos con las letras que siguen. Por ejemplo, el punto P, el punto Q, el punto R, punto S, etc. ¿Ok? A veces cuando tenemos que encontrar o tenemos que clasificar los puntos, pero se encuentran ya dentro de un plano, por ejemplo, si yo tuviera este plano, y tengo que señalar los puntos, ¿no? Este sería una especie de trapecio. Y tengo que señalar los puntos. Normalmente utilizo las mismas letras mayúsculas, pero ahora sí empezando por la A, B, C, D. ¿Ok? Entonces tenemos esa cantidad de puntos, siempre representados con letras mayúsculas. A veces tenemos por ejemplo, si fuera un círculo y queremos representar el centro, pues sería el punto C, ¿no? De la palabra centro. O puede ser el punto O, porque es muy parecido al cero, ¿no? Entonces el centro como el punto O. Pero en general, pues tenemos, siempre que se escriban con letras mayúsculas, nosotros interpretamos que estamos hablando de puntos. ¿Sí? Esto en geometría, obviamente. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer con los puntos? Con los puntos lo que podemos hacer es calcular su distancia, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre el punto P y el punto R, la distancia entre Q y S, la distancia entre R y S, o dentro del plano la distancia entre A y B, que sería un lado del trapecio, o la distancia entre A y C, que sería una diagonal del trapecio, ¿no? Entonces, ¿cómo los calculamos? Pues simplemente midiéndolos. Bien, midiéndolos, recordemos algunas medidas que nosotros usamos para las distancias. Sería la más común, el metro. Tenemos por ejemplo el centímetro, ¿no? Centímetro. El milímetro, que son las que más usamos. Hacia arriba el kilómetro. Y ustedes recordarán algunas otras más. En el sistema inglés tenemos por ejemplo la pulgada. Tenemos la yarda. El pie. La milla. ¿Verdad? Entonces son algunas de las medidas en las que nosotros podemos calcular las distancias. Por ejemplo, aquí en el pizarrón, pues yo utilizaría los centímetros porque las distancias no llegan ni siquiera a 1 metro, ¿no? También podría usar las pulgadas, que son medidas también pequeñas. Y entonces esto es en relación con los puntos. Si se dan cuenta, solo tenemos una medida, que sería la distancia, y sería una medida llamada de longitud. Vamos ahora con las líneas rectas.
Muy bien, ahora trabajamos con las líneas rectas. Y como habíamos dicho, pues las líneas las definimos como una delimitación de puntos, ¿no? Es decir, lo que se encuentra entre dos puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos el punto P, el punto Q, y esta sería la línea que une a esos dos puntos, ¿no? En geometría nosotros representamos la línea de esta manera. P, Q y una línea. Eso quiere decir, este es la recta que va desde P hasta Q. ¿Y qué podemos calcular? Pues podemos calcular cuánto mide esa recta. Y cuánto mide es simplemente la distancia que hay entre P y Q, ¿no? Entonces, juntando lo del segmento anterior con lo de esto, nos damos cuenta que la línea recta mide lo mismo que la distancia del punto P al punto Q. Así se representa en matemáticas, en geometría. Este sería la línea recta y esta es la distancia del punto P al punto Q. Y podemos verificar que son iguales, como pues simplemente midiéndolas, ¿no? Es lo mismo medir del punto P al punto Q, lo mismo que medir la línea, como la medimos, pues del extremo P al extremo Q. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es una cuestión muy obvia, pero sí es importante que se refleje, que se diga que esta igualdad es verdadera, ¿ok? Ahora, aquí, antes de pasar a los planos, antes de pasar al siguiente segmento, en donde vamos a ver cómo se relacionan más rectas, ¿qué podríamos relacionar con otro punto? Podemos tener otro punto, y ese punto puede darse de dos formas. Que el punto esté sobre la recta o que el punto esté fuera de la recta. Vamos a ponerlo. ¿Ok? Entonces, si el punto está sobre la recta, por ejemplo, el punto S y el punto T. Si el punto está sobre la recta, se dice que el punto S es colineal al punto P y al punto Q. Entonces decimos P, Q y S son colineales. ¿Sí? ¿Por qué colineales? Porque comparten la misma línea, simplemente. Y el punto T, por ejemplo, decimos T no es colineal a P, Q y S, ¿no? ¿Por qué? Porque está fuera de esa línea. P y T podrían ser colineales, sí, porque hay una línea, aunque no la hayamos trazado, hay una línea que los une, que los puede unir. S y T son colineales, sí, porque hay una línea que los puede unir. T y Q también son colineales porque hay una línea que los puede unir. Es decir, que entre dos puntos siempre va a existir una línea que los una. Y además esa línea es única. O sea, no existe otra línea recta que pueda unir a P y a Q. No hay otra línea recta que pueda unir a P y a T. Solo hay una. Exactamente. Entonces, antes de pasar al siguiente segmento, vamos a reflexionar una lluvia de ideas para ver si esto que acabo de decir es verdadero. Lo que yo dije fue que si tengo dos puntos, vamos a poner aquí, tengo dos puntos, entonces solo una línea recta pasa por ellos. Y la reflexión es si esto es verdadero o es falso. En otras palabras,
teniendo dos puntos, vamos a poner solo el P y el Q, intenten trazar más de una línea recta por esos puntos. Obviamente cuando digo más de una línea recta quiere decir que tenga diferente inclinación, ¿no? Si ustedes trazan muchas líneas rectas en la misma inclinación, pues equivale a la misma línea, entonces no, así no vale. Entonces, esa es la reflexión y continuamos en el siguiente segmento. Muy bien, y ahora tenemos las rectas. Cuando tenemos dos rectas podemos tener tres casos. Podemos tener que las dos rectas siempre estén a la misma distancia. ¿Cómo calculo la distancia entre ellas? Simplemente de un punto a otro cuya línea se encuentre a 90 grados. O sea que aquí tenga yo mi ángulo de 90 grados. Esa sería la distancia de un punto a otro de ambas líneas. Y todos los puntos de esta línea tienen siempre la misma distancia con todos los puntos de esta línea. Estas líneas entonces, como ustedes ya lo saben, se llaman líneas paralelas. Líneas paralelas. Y si nos damos cuenta son líneas abiertas, no pueden formar ningún plano porque siempre tienen una abertura aquí, ¿no? Siempre hay una abertura, por lo tanto no se cierran ni se cortan, no pueden formar un plano y tampoco pueden formar un ángulo. Bien, ahora tenemos el segundo caso, cuando esas líneas efectivamente se cortan, es porque la distancia que hay de un punto a otro va cambiando, ¿sí? En este punto, que es de 90 grados, como habíamos dicho, tenemos una distancia A y en este punto tenemos una distancia B. Y si se dan cuenta, A es mayor que B, ¿ok? Entonces, cuando la distancia A es mayor a la distancia B, quiere decir que las líneas se van a cortar en algún punto. Ese punto sería donde la distancia es 0. ¿Bien? Cuando estas líneas se cortan, su nombre es líneas transversales o también se llaman líneas oblicuas. ¿Ven? Transversales u oblicuas. ¿Y qué hacen estas líneas transversales? Pues que al cortarse forman cuatro ángulos, ¿sí? Forman este ángulo, forman este ángulo, forman este ángulo y forman este otro ángulo. ¿Bien? Esos ángulos, acuérdense, el ángulo es la abertura entre dos líneas, ¿no? Y se mide en grados. Grados, que es un cerito. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Hay otras formas de medir los ángulos, pero no nos vamos a meter con ellas hasta que hagamos videos sobre otro tema un poco más avanzado. Por lo pronto, la única manera para medir los ángulos que vamos a manejar son los grados. Si se dan cuenta aquí tenemos los ángulos repartidos en pares. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí a aquí tengo la misma abertura que de aquí a acá, ¿sí? Vamos a llamar a estos ángulos de una manera. Normalmente en geometría se les llama con letras griegas. Por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo delta. ¿Ok? También se les puede representar así. Yo puedo tener tres puntos aquí. Por ejemplo, mi punto A, mi punto B y mi punto C, ¿no? Y este ángulo
sería el ángulo A, C y B. Noten que la letra del medio es la letra que es el vértice del ángulo. Y le pongo como una casita para denotar que ese es un ángulo. Bien, entonces se puede representar así o se puede representar con la letra griega. Por ejemplo aquí el ángulo ACB es el ángulo delta. ¿Sí? Es el mismo ángulo. Y entonces aquí decimos, fíjense bien cómo están, el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. Alfa es igual a beta. ¿Sí? Tienen la misma abertura. Y el ángulo gamma y el ángulo delta también son iguales. El ángulo gamma es igual al ángulo delta. Entonces vienen en parejas. Cuando las líneas son transversales u oblicuas, que generamos ángulos. Y esos ángulos vienen en parejas. ¿Sí? Si estas líneas se movieran y se abrieran más, el ángulo delta y el ángulo gamma se abren y el ángulo alfa y el ángulo beta se cierran. De manera que siempre hay una relación entre ellos. ¿Y esa relación cuál es? Simple y sencillamente, fíjense, si yo aquí juntara los cuatro ángulos, obtendría un círculo. Y ese círculo, como ustedes bien saben, mide 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de todos estos ángulos es 360 grados. Si estos fueran más grandes, estos tendrían que ser más pequeños para que siempre la suma diera 360 grados. Bien, y vamos al último ejemplo. Cuando estas líneas transversales, sus ángulos son rectos, es decir, son de 90 grados cada uno, entonces estas líneas se llaman perpendiculares. Perpendiculares. ¿Y qué es lo que pasa? Simple y sencillamente que el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo delta, ¿sí? Los cuatro son iguales y los cuatro valen 90 grados. Eso es lo que quiere decir. Cuando son perpendiculares, sus cuatro ángulos miden 90 grados. Se dan cuenta, 9 por 4, 90 por 4, perdón, 360, ¿no? Entonces, como resumen, cuando son paralelas no forman ningún ángulo. Cuando son transversales u oblicuas forman cuatro ángulos y esos cuatro ángulos vienen en parejas y miden 360 grados. Siempre son las parejas opuestas, ¿no? Esta y esta con la de acá. Y cuando son perpendiculares, los cuatro ángulos son iguales y miden 90 grados. Muy bien. Nada más recordamos con qué instrumento medimos los ángulos, con el transportador, ¿no? ¿Y en qué se miden? En grados. Muy bien. Y después de esto, en el siguiente segmento pasamos a las distancias de las rectas, pero ya en un plano. Muy bien, nos vemos en el siguiente segmento.